Espera que se me corra. ¿Se puede llegar a sentir la fuerza de otorgamiento solo cuando mi vasija está llena? Gabriel. No. De hecho, son 125 niveles de otorgamiento, de capacidad de sentir. Cuando la persona empieza en el proceso, en la preparación, primero tienen que entender que ningún ser humano va a hacer algo si no tiene una retribución. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestro deseo de recibir funciona así. Yo puedo hacer mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero tengo que tener algo que me diga que voy bien en el esfuerzo y en el sacrificio, porque esto no puede ser por mucho tiempo. El ser humano requiere eso, por lo cual la persona al ir avanzando va entendiendo que va cambiando. Así como cambia ella, también cambia su percepción. Y mientras más rápido eso ocurre, con mayor satisfacción empieza a encontrar. Entonces empiezan a haber dos caminos. Primero lo hace de lo lishma y después se transforma en lishma. Sigue su deseo de recibir muy fuerte, sobre todo que se siente que es capaz de empezar a hacer logros que antes no tenía, a lo mejor en ciertos niveles empieza una sabiduría y se empieza a crear un conocimiento y se entusiasma con el conocimiento. Pero se olvida que eso puede ser lo que se llama el ángel de la muerte, porque tiene que entender que el fin de él es adherirse con el Creador, y después aparece un grupo, se le coloca un grupo que es un medio, es un instrumento. Por eso que del amor a los amigos o al amor a las criaturas, al amor al Creador, ese es el fin último que tiene que llegar, por lo cual empieza a captar niveles muy pequeños de otorgamiento y empieza a llenarse esa vasija y empiezan a aparecer otras vasijas, otros deseos, porque empieza a entender cómo funciona un sistema que hasta ese momento él no veía que existía, porque su realidad y sus sensaciones le decían que esto estaba regido bajo leyes físicas que son del universo, espacio, tiempo y lugar y otras cosas, por lo cual eso, sin embargo, simplemente no estaba en su mapa mental, por decirlo así. Bien, Ricardo, ¿cuál es la siguiente? Espérame. ¿Cuál es el principio y el fin del otorgamiento? No sé cómo tomar la pregunta, pero a ver, si lo basamos cuantitativamente, el principio del otorgamiento ha sido siempre. No existe un principio como concepto. Es la naturaleza misma, la esencia misma del creador. Siempre es otorgamiento. Y cuando termina nunca, porque el mismo es presente siempre. Por lo tanto, el otorgamiento es permanente desde el punto de vista. De hecho, lo único que existe es el otorgamiento. Exactamente. Eso sería. Porque la luz es lo único que llena toda la realidad. Ese sería el punto de vista cuantitativo. Del punto de vista cualitativo, el principio, y lo vamos a hablar solamente del punto de vista de la vasija, porque obviamente es la que corrige y es la que ve los efectos del mismo. El otorgamiento tiene un principio que es bastante, imitado, tal vez con mucha corrupción como imitación, como juego, a lo mejor hasta a veces sin sensación, sin sentirlo. ¿Qué queremos decir? Que el principio del otorgamiento es empezar a jugar que otorgamos. Ese es el primer paso del otorgamiento. No sabemos nada de lo que es, ni cómo funciona, ni cómo se expresa, nada. Simplemente empezamos a jugar al otorgamiento. En un nivel empezamos a hacer acciones de otorgamiento, físicas. Después se nos dice que ese otorgamiento tiene que colocar uno una intención para que eso tenga un nuevo valor. Entonces agregamos a la acción la intención, y así sucesivamente, con distintos grados, hasta que finalmente, cuando nos incorporamos todo el Kli, todas las almas, en una sola alma, y esta sola alma es plenamente otorgamiento, es el fin del creado en el otorgamiento. Pero no termina ahí, porque este otorgamiento después se une al creador y se fusiona en un otorgamiento permanente. Vamos con la otra pregunta. ¿Cómo hacemos para
para llegar a tener la vasija de otorgamiento si solo pensamos en recibir todo el tiempo? ¿Cómo lo hacemos? La luz que reforma. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y pensar que todo depende de mí. Si yo no soy, para mí, ¿quién? En el fondo. Si yo no me esfuerzo y quiero desarrollarme yo, nadie lo va a hacer. Es decir, por un momento todo está en mí, pero hay una situación de la libertad de elección que ya la vieron, por lo cual tienen que elegir que ustedes son como un instrumento que puede percibir varios tipos de vibraciones. Según la vibración es lo que cómo va a responder el instrumento. Entonces yo tengo que elegir el ambiente que decida cuál vibración me va a afectar mucho mejor y puedo recibir la luz que reforma. En otras palabras, todo depende de ustedes, pero al final del día, en la noche, cuando hay una desconexión, entienden y aceptan que no había nadie más aparte de él, que todo es el Creador, y así lo quiso. Entonces después empiezan a tener esa relación. Estoy diciendo dos cosas como contrarias, muy opuestas. Por un lado, que todo depende de la persona, pero también estoy diciendo que todo depende del Creador. Entonces pareciera que no hay libertad ahí de la persona, y si está todo decidido y todo predeterminado, entonces ¿dónde está? Esa situación después se va a entender porque ambas coexisten. Por eso que la persona después empieza una relación con el Creador, empieza a ser afectado con él, y después entiende que con eso le da placer y por eso puede recibir mucho mejor. Y él recibe para poder otorgar incluso a quien le da, que es la fuente. Es como que si la guagua pudiese entender que si ella recibe la leche de la madre y la ve, porque la madre disfruta cuando ella recibe leche de su pecho, y la guagua recibe para que la madre esté contenta de que es capaz de darle a él. Entonces se forma un círculo, se forma una conexión. Es una situación un poco burda para explicar, pero es lo más cercano a nuestro lenguaje y entendimiento para que podamos entender cómo llega después la criatura a otorgarle a la fuente. Y eso está muy bien expresado en la alegoría del anfitrión y el invitado de Palasulam. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿El deseo de otorgar en nosotros se manifiesta en la conexión con el grupo? Sí, esa es una muy buena pregunta y una respuesta muy clara. Sí. De varios aspectos lo podemos tomar. Primero, virtualmente empezamos nuestro proceso de conexión con este conocimiento. Allí nos llega toda la parte que es el conocimiento, las sensaciones, la relación, las opiniones, y voy yo recibiendo mucha luz, mucha revelación del Creador a través de las preguntas de los demás. Ese es un tema. Ahí yo comienzo a pensar, a elaborar todo este proceso intelectualmente. Después yo empiezo a hacer un trabajo interno, un trabajo de empezar a tratar de juntar todas estas partes que se me van revelando. Y después llego finalmente en el grupo. Y en el grupo es donde yo empiezo a trabajar el otorgamiento. Efectivamente, las acciones de otorgamiento, lo que hablábamos antes, el juego, después la intención y así ir creciendo. El otorgamiento hoy día no podemos practicarlo con acciones altruistas hacia afuera. No nos pongamos esa carga de ser los que vamos a mejorar y a regalar y a donar a los que necesitan fuera. No, primero nosotros nos conectamos para recién comenzar a tener vasijas de recepción para tener el otorgamiento. Pero ahí se pierde uno en el grupo. Entonces el grupo finalmente es el que conforma esta unidad. Y cuando nosotros ya nos conectamos como grupo, trabajamos, nos vamos uniendo, vamos trabajando los talleres, vamos trabajando las conexiones, finalmente vamos teniendo grado a grado lo que es el otorgamiento. Pero sí, definitivamente, el grupo es el paso importante para el otorgamiento. María de Argentina, ¿cómo puedo otorgar sin sentir el placer que ese otorgamiento me produce? Buena pregunta. Sí, porque así ocurre. Sí, pues. Es así, ese es el trabajo, ese es un esfuerzo.
Y es verdad, y después, María, la persona empieza a pasar por varias etapas dentro del trabajo del grupo. Al principio son como... Un bonito mayor. Sí, no, es que quería decir una frase, pero no. Y la verdad es que al principio la persona, claro, llega a un grupo, está feliz, contento porque ve que avanza, quiere sabiduría, conocimiento, hace muchas preguntas, son respondidas y empieza a entender un poco la lógica y como la estructura de la ciencia de la Cábala. Hay algunos conceptos, empieza a manejarlos, los aplica y esas respuestas se dan a veces fácilmente, a veces un poco más como esfuerzo y empieza a trabajar con un grupo. Y al principio está feliz y contento, se siente bien porque su deseo de recibir es llenado. Y son los 7 años de abundancia. Pero después vienen los 7 años de pobreza, de carencia, de que no hay nada. Porque ahí viene un trabajo de esfuerzo. Porque después la persona hay varios fenómenos que ocurren y más adelante después se empieza a revelar el verdadero mal en la persona y en el grupo, con respecto hacia la persona. Y eso es muy bueno porque significa que está avanzando. Y es ahí cuando empieza a hacer ese esfuerzo, porque es un trabajo muy árido, en la cual no encuentra ya ese deseo de recibir que partió al inicio del conocimiento, el saber, el poder saberse que tiene una sabiduría que es muy profunda, vasta y una verdad, empieza cada vez a ser más difícil su trabajo consigo y con los demás. Y es ahí cuando ya empieza a perder el sabor y el placer de este otorgamiento, entre comillas, porque se da cuenta después, incluso más adelante, que siempre lo hizo con deseo de recibir y no era otorgamiento. Él engañaba y robaba a los demás en, en una forma de vasija y interrelaciones que se da en el grupo. Entonces pues entiende cuál es el verdadero trabajo que tiene que hacer, pero tiene que ser un proceso, tiene que pasar por eso. Hay gente que puede pasar rápidamente, y es la idea, y gente que puede costar mucho tiempo, y eso tiene que ver con la preparación de las almas, con las relaciones de Rachimot entre las almas, porque estamos todos interconectados. Y es por eso que después el grupo se forma una gran batería para que el motor avance mucho más rápido. Y es por eso que también depende no solo de la cantidad, sino también de la calidad. Pocos pueden subir muy alto, pero también pueden abarcar mucho a lo ancho. Uno puede ir a lo ancho o a lo alto. La idea es, ojalá, ambas. Pero cuando no se da una, tiene que necesariamente ser a expensas de la otra. Pero también hay una situación, que es el grupo como avanza, pero también depende de la persona. Y a la larga tienes que entender, no tienes que echarte todo al hombro porque después vas a empezar a ver que ese cansancio y tedio que se da en el grupo, en la relación, es que en verdad pierdes el sabor de ese otorgamiento que creías que otorgabas en un primer momento. Y ahí es cuando ya empiezas a pedir ayuda porque vas revelando que tú no eres capaz de dar y no encuentras placer en el otorgamiento. Y es el deseo de recibir que está jugando contigo porque es el faraón que se está revelando. Y por eso le dice, anda donde el faraón y lo manda una y otra vez. Moisés al faraón, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero eso es todo un proceso. Y todas las personas, las almas, las chispas, pasan por ese proceso. Y es por eso que es tan importante el trabajo en el grupo, porque es en el grupo, en el trabajo, cuando se inicia ese proceso. Sí, mira, vamos a leer algo bien interesante. Dice así: hay muchos discernimientos y elementos en el término trapo. Estamos hablando trapo, es un género, algo que ya está usado. Yo no soy capaz de nada, yo dependo del Creador y estoy feliz de haber descubierto este hecho. Con esto yo veo el comienzo y el final de mis acciones, y en cada acción tengo que hacer esfuerzos para alcanzar el concepto de un trapo, y me adhiero al Creador y debido a esto lo obligo a Él a hacer algo. Así que el estado de un trapo viene después de todo el esfuerzo, de acuerdo con el principio, me esforcé y hallé. Este es el estado final y es un nivel muy importante en el que yo entiendo mejor que no tengo nada, que estoy totalmente exprimido, sin fuerzas, carente de energía y motivación, las cuales tengo que recibir de la luz. Depende todo de... Sí, llega un momento en que ya ahí viene la petición. Sí. El llanto es la puerta de las lágrimas y ahí se abre la realidad. Efectivamente.
Próxima pregunta, amigo. ¿Qué puedo hacer para preparar la vasija de recepción? Marisa, de Argentina también. Es una muy buena pregunta, amiga. Muy buena pregunta. Todo el proceso de la Kabbalah es un método científico. Primero que nada, somos un investigador. Como investigador tenemos que vivir una constante evaluación, retroalimentación, pregunta, respuesta, ver por qué hago las cosas. En un principio, la Kabbalah llega a nosotros a través de toda una área intelectual. Empezamos a nutrirnos y a guardar en nuestro computador toda esta información. Y nos parece, en el sentido racional, que esto es coherente. En ese proceso nos enseñan los cabalistas que eso es simplemente una parte. Pero hay otra parte que yo tengo que empezar a tener, que es conectarla con mi sensación y mis sentimientos. Entonces yo le pongo el corazón. Y comienzo a unir entonces todo el conocimiento, toda la técnica, todas estas estructuras que la Kabbalah tiene como conocimiento a mi sensación. Cuando yo empiezo a comprender eso y me doy cuenta que esto ya tiene una importancia grande en mi vida, hago de este camino como la meta de mi vida. Todas las demás cosas pasan a ser simplemente secundarias, entendiendo que sí las tengo que vivir porque son parte de mi proceso de corrección. Yo ahí llego al grupo, entiendo el grupo, me animo en el grupo, me cobijo en el grupo, y el grupo viene siendo mi correlación, mi medio ambiente que me va preparando. En ese medio ambiente, a través del trabajo del grupo, yo comienzo a tener allí una reflexión y comienzo a aparecer aquellas vasijas de recepción verdaderas, no las vasijas de recepción que tenemos para esta materialidad, no, vasija de recepción verdadera, que es la vasija de recepción para recibir la luz del otorgamiento del Creador. Por eso decimos que tenemos que preparar vasijas de recepción. ¿Pero para qué? Para recibir la luz del Creador. Y lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos de las fases de la creación, más profundamente ese tema. Eso es lo que me digo. Marta Lara de Querétaro, México. La luz, ¿se puede revelar con nosotros por sueños, solo por el grupo, solo por los grandes cabalistas? ¿De cuántas formas se nos puede revelar? Sí. No hay nadie más aparte de él. Siempre la relación es entre tú y el Creador. Así que todo lo que te pase, todo lo que sientas, todo lo que pienses, todo lo que te maraville, te enoje, todo lo que exista en lo que tú crees que es una existencia de vida, porque hay otra vida que es más verdadera. Verás que siempre fue la relación entre tú y el Creador. Le llamarás sueños, le llamarás un libro, una película. Después vas a ver cómo está todo relacionado. Hoy en día ves como todo desarmado. De hecho ves un universo con estrellas infinitas que te muestran astrónomos. Ves las moléculas e incluso el acelerador de electrones, que es otra realidad pareciera. Ves una realidad cotidiana, fuera de tu espacio, incluso en otros lugares, en otros países, y también cercano a ti. Tienes una realidad interna, que son pensamientos, emociones, y una realidad externa. Pero después vas a entender que todo fluye solo contigo y por ti, y de todo se está comunicando para ti. Todo esto es la luz que se manifiesta en miles de formas. Pero a ti te parece un mundo, a ti te parece un universo. Y siempre ha sido una relación contigo y solamente contigo. Cada cosa que te ocurre, sientes, piensas, hay algo que ahí el Creador se comunica. No sabes cómo es ese lenguaje aún. Todavía no lo captas. Porque ves grados de existencias de la forma de presentación de un deseo de recibir, que es materia. Y después vas a entender cómo la luz se embiste en la materia. Entonces vas a ver cómo esa materia se comporta y se transforma
delante de tus ojos. Y esto, que aparece una realidad que cambia en cada segundo, porque además está supeditada a otro tipo de leyes, vas a dar cuenta, como cuentan los cabalistas, que el tiempo no existe, que todo es eterno, y todo fue luz y siempre era luz. Pero fue esa luz la manifestación del amor hacia ti, que daba el Creador, porque su esencia no la captas, solo cómo se ha comportado a través de tus reencarnaciones y a través de toda tu vida. Lo que tú crees que es un fenómeno de sensaciones y cambios en tiempo y lugar que llamas vida, pero pasando esa situación de este mundo, te das cuenta que esto es otro sistema, mucho más vasto, con otras leyes que rigen toda una nueva realidad. Mira, Ricardo, en el Funcional SOA dice, nacemos en un estado de sueño profundo, vivimos en un sueño y ni siquiera estamos conscientes de ello. Es que es tan real y como es la única realidad que conocemos. Efectivamente. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Solo podemos acceder a los mundos superiores en conjunto, uniendo nuestros puntos del corazón a nuestras energías, a nuestras vasijas, hasta que se vuelvan una sola. Bueno, eso tiene que ver con el concepto de una sola alma. Los cabalistas nos han enseñado que existe la única realidad, que es la realidad que no percibimos, de acuerdo a lo que mismo le acabamos de leer del Zohar, y que está compuesta de muchas partes que tienen la sensación de desintegradas, de separadas, de desunidas, pero que en la realidad verdadera están todas unidas en un solo alma. Por lo tanto, todas estas almas están totalmente interconectadas unas con las otras y no existe una independencia, sino que existe una dependencia total entre todas ellas. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, al empezar nuestro proceso, al comenzar a entender lo que la Kabbalah nos enseña, y ya entendiendo que el grupo es fundamental en nuestro proceso, nosotros hacemos el trabajo espiritual de esa realidad verdadera que ya está construida, de traerla a nuestro sistema general a esta realidad. Cada una de estas partes, cada una de estas chispas que están aquí separadas en esta realidad, el Creador en un plan general las agrupa en grupos, como atos, como manojos distintos. Eso hace que ellos entonces en esa realidad se empiezan a conectar. Pero esa conexión física que ellos viven en esta realidad perceptiva es simplemente el hecho de bajar lo que ya está construido. La raíz a la rama. Exactamente. Y así todos los grupos de este CLI en todas partes hacen la misma labor. Y todo esto a través de un conducto. Y este conducto se llama el método. ¿Y cuál es el método? Un maestro que tiene un grado de alcance y que nos puede revelar y conducir a través de estas enseñanzas, cuyo objetivo es conectarnos. Y él usa como elemento fundamental de su instrucción y su enseñanza los textos. Entonces, el maestro más los textos construyen este CLI y los grupos hacen el trabajo. Y ese es el método. Por lo tanto, ese es el paso. Verónica Argentina, ¿cuál es la diferencia entre la luz circundante y la luz que reforma? La verdad es que la luz es la misma. De hecho, la luz no cambia.
Siempre el nombre y la relación de cómo se comporta la luz es con respecto a la criatura. Entonces, para la criatura hay una luz circundante y una luz que reforma. Sin embargo, la luz que reforma podríamos decir que es la luz que tiene contacto con la vasija en forma interna porque la cambia el aspecto interno, la cualidad interna de la vasija. Podríamos decir incluso que a lo mejor es la luz interna entonces, Omnimi, pero también hay que entender que la luz circundante entra en la vasija y la afecta a nivel del Taur. Por eso lo vamos a ver, yo creo, me parece, en la próxima clase, o tenemos el gráfico, en la cual porque es un concepto. Efectivamente, el concepto de cómo entran las luces en la vasija es una clase completa, que se llama la luz y el parsuf. Pero en el fondo la luz que reforma es aquella que cambia la vasija. Por eso le llama la luz que reforma. Pero también hay una luz circundante que es atraída para que sea interna y pueda reformarla y pueda cambiarla. Pero para eso se requiere un masaje y un tabur, es decir, tiene que tener la vasija estar construida como un parsuf, porque ahí tiene relación con la luz. Si no hay un parsuf construido, no hay relación con la luz. Hay un vestigio que empieza después a construirse una vasija para poder tener esta diferencia. Pero la luz no cambia. Todos estos nombres y toda la relación es con respecto siempre a la vasija. Todo el estudio es lo que hacen los cabalistas, estudiaron la criatura y cómo se relaciona con el creador. Por eso que está escrito, por tus actos te conoceremos, o te conoceréis. Sí, la luz es una sola y las demás son simplemente cualidades dentro de la misma luz. José Manuel de España. La Ornimi es la luz que debe vigilar, pero saber lo que agrada al creador y desechar aquello que no. Se puede decir que ese discernimiento viene de Or-Joser. Amigo, la pregunta también va a ser contestada, pero no vamos a hacer esa de decir no, dejémosla para después. Vamos a en rasgos vamos a hacer. Existe una vasija que coloca dentro de su proceso una cortina, una barrera que es un masaje. Viene entonces de parte de el creador o el sistema general una luz que se llama Or-Yachar. Esta luz que viene directa en un 100%, la barrera que está aquí, que es el masaje, permite ingresar solamente aquello que la luz puede recibir, y esa es la Or-Nimi. Simplemente técnicamente eso, o sea, viene la luz directa y existe un masaje, y la Or-Nimi es la parte de luz interna que está acondicionada a la vasija para recibir. O sea, esta cualidad, o este abuse que se llama también, es lo que la vasija puede recibir la Or-Nimi. Y existe dentro de ese mismo proceso otra luz que sale de vuelta o reflejada, y esa es la Or-Joser. Y cuando la Or-Joser hace su regreso, digamos, hacia el sistema general, del sistema general se determina a través de este proceso de restricción que hizo la vasija, que llegue nuevamente una nueva luz que se llama la Or-Makif o la luz circundante. Y esta Or-Makif simplemente entra en la vasija y la condiciona en un nuevo estado, que si en un principio la vasija recibió un 20%, ahora ya puede recibir un 23%. Y este proceso es así acumulativo hasta que finalmente la vasija logra plenamente su llenado. ¿Ya? Así es esto. Pero hay una clase en la cual explicamos esto en toda la clase, así que tengamos paciencia para eso. Próxima pregunta, Ricardo. Voy. La pregunta es, ¿podemos decir que la ciencia de la Kabbalah es paradójica? Y que si fuera paradójica no sería ciencia. No entendí la pregunta. Porque pareciera que hubiera un contrasentido. El contrasentido es el problema desde el punto de vista de la criatura, que está oculto la verdadera realidad.
las verdaderas leyes que rigen esa realidad. La paradoja es que no sabemos lo que pasa, primero, que nos damos cuenta que existimos, que no sabemos lo que pasa en el próximo segundo, que nadie nos da un manual para la vida, que nos arrojan a algo que al parecer no elegimos vivir en este espacio-tiempo y lugar, en este nivel sociocultural que nos tocó vivir o histórico, en una familia, en un país determinado, y sin embargo nos piden que nos desarrollemos a partir de lo que nos dan. No nos recordamos nuestro pasado y tampoco vemos nuestro futuro. Si eso es una paradoja, sí puede ser. Por eso que la ciencia tiene que ser revelada, pero quien la revela es la criatura, porque la criatura es la que tiene oculto esa situación. No sé cómo vas a responder una paradoja. Yo creo que hasta ahí nomás podemos responder ante esa pregunta. Porque el concepto de paradoja podría ser tal vez opuesto al concepto de la Kabbalah, porque la Kabbalah es una línea perfecta. Lo que pasa es que podemos verla como paradoja, por eso no tenemos la revelación completa de esta sabiduría. Por ahora. Entonces, claro, por ahora. Este es un mosaico en el cual se nos presentan, como un rompecabezas, se nos presentan simplemente partes. Y de repente conectamos dos partes y la sensación que tenemos es de una revelación, pero esa es una pequeña revelación. De ese punto de vista a lo mejor puede ser, pero en el contexto final y como concepto no es una paradoja. Yolanda, de Colombia, ¿el mal necesariamente se tiene que revelar? Lo que estábamos conversando, Ricardo, anteriormente. El trabajo de las tres líneas, por si no hay trabajo, de hecho hablábamos antes de la clase, esa situación. A ver, leímos en la clase anterior, en el Chamati 1, eso. Solamente la construcción del desarrollo espiritual se realiza a través de las dos columnas. Entonces podríamos decir que la revelación del mal es la columna izquierda. Y solamente con la revelación del mal podemos revelar el bien. Y esto es porque la conformación de la enseñanza de la Kabbalah es a través de los contrastes. Yo no puedo sentir el dulzor si no conozco la amargura. Y de ahí yo dimensiono cuán dulce es algo porque conocí la amargura. No puedo conocer tampoco el contexto de la luz si no la comparo con la oscuridad. Y así, el bien y el mal. Por lo tanto, la pregunta es, efectivamente sí, tiene que revelarse el mal. Ahora, hay una cosa importante. Yo no tengo que revelar el mal. El Creador me revela el mal. ¿Pero qué es el mal? Porque a lo mejor se entiende como algo muy perverso, exacto, muy malo. Qué bueno. Es la desconexión. Efectivamente. Es cuando yo me quiero aprovechar del prójimo para mi bien, para mí mismo. Es cuando yo no lo acepto ni siquiera conectarme con él. Porque después vamos a ver que hay una garantía mutua, hay una conexión, una interconexión. Son palabras, por eso que la sabiduría también de la Kabbalah es llamada la sabiduría de la conexión, de cómo conectarnos a nivel de las almas, a nivel de la Ein Sof, donde en verdad estamos corregidos. Yo no estoy corregido, estoy en este mundo y todo el resto de esta realidad está completa, perfecta y en la luz, pero yo no la veo así. Y de hecho con mi prójimo tampoco me veo en esa relación. Entonces empiezo, y estamos todos interrelacionados, en la raíz, pero en mi rama yo la veo defectuosa y ahí está el mal en mí, que ese mal me permite ver que esto es defectuoso. Es por eso que yo empiezo a corregir ese mal que me impide conectarme con los demás, y eso ahí empiezo a revelar lo que ese simplemente va contra mí. Yo no puedo irme a conectar, es una cosa que empieza a revelarse, incluso un odio que es distinto al conocido. No sé qué más avanzar, pero esas son situaciones que van a empezar a trabajar en el grupo y empiezan a suceder, que un momento uno estaba muy bien, y es por eso que la siguiente pregunta, que a lo mejor la podemos relacionar rápidamente, que viene de Baida de México, dice: entre las cosas que recibes de la luz está de la tranquilidad, la aceptación, el perdón, y te vas sintiendo mejor con las cosas del día a día. ¿Son señales de que estoy en camino a la corrección? No, podría ser que son señales que uno está conformándose, pero también tiene de verdad esa situación. ¿Por qué? Porque la luz da esa luz. Pero ¿qué es lo que pasa?
La persona pasa por cambios muy rápidos cada vez más. Aumenta la frecuencia de esos cambios, aumenta la velocidad. Son las subidas y bajadas, que son las conexiones y desconexiones. Son estados que tienen que ver con el trabajo en el grupo y con respecto al prójimo y con respecto a la realidad. En que la persona rápidamente se conecta, se siente bien, da esa tranquilidad, tiene esos instantes de conexión con lo eterno y cada vez, y después se desconecta y vuelve a hacer un trabajo, porque es un esfuerzo, porque hay cada escalón que hay que ir subiendo. Siempre hay un superior que está oculto, que está oscuro, que es algo que tiene que ir revelando. Es un cambio en la persona, en sus sensaciones y en su conocimiento. Por eso que empieza después a trabajar con la luz para que lo reforme rápidamente. Incluso va a ir sintiendo él una forma de medir esta conexión y desconexión, de cómo va avanzando de acuerdo a la velocidad con que estos cambios se producen en él. Hay un cuento de cabalistas que un alumno se acercó al maestro y le dijo que había tenido en un minuto 10 estos cambios internos. Y él le dijo, no, yo he tenido 400 en un segundo. Hay toda una simbología, pero también tiene que ver que en el tiempo se distancia, porque la persona después cambia muy rápidamente en esos estados de conexión y desconexión. Y aparece este estado de, por un lado, cuando alcanza y se llena con placer y siente esta tranquilidad y entiende que esto es un sistema eterno, pero después viene una situación de ocultación y en eso se desconecta con la luz, con el Creador, y vuelve a hacer todo un proceso porque ya lo conoce, ya ha pasado por eso, tiene la experiencia. Por eso que hay que entender que la persona empieza cada vez a adquirir más experiencia entre lo teórico que le enseñan los cabalistas, lo que escriben los libros, más si sigue los consejos de los maestros y de los sabios, empieza después a trabajar con el grupo y consigo mismo, en un trabajo interno, y empieza a revelarse esta conexión y desconexión, revelación y ocultamiento, y empieza estas subidas y bajadas, a aumentar la velocidad, y empieza a ver cómo esta luz lo va cambiando y él va cambiando en sí también. Sí. También hay un tema que se llama ascenso y descenso en la tercera clase, así que vamos a hablar. Eso también lo vamos a ver. Santiago de Chile, una vez alcanzado el otorgamiento, en el grupo, se abre este otorgamiento hacia el mundo de afuera. Al completar el otorgamiento, se fusiona con el Creador, entonces se desaparecen las vasijas de recepción o deseos de recibir. Uy, varias preguntas ahí, varias preguntas. A ver, nosotros no perdemos nuestra esencia de recibir. Hasta el final del proceso no perdemos nuestra esencia de recibir. Esa es nuestra esencia y naturaleza. Porque en el mundo de Insof, cuando el Creador tuvo el pensamiento de la creación, lo que Él creó es el deseo de recibir, y ese permanece. Lo que nosotros no podemos saber es lo que viene después de eso, porque tampoco los cabalistas lo han revelado. Solo sabemos nomás que tenemos una etapa de corrección, donde finalmente comprendemos, va transformándonos en vasijas de otorgamiento, pero de ahí después viene la corrección de nuevos dos parsur del mundo de Adán Calmón, y después viene mucho más que no sabemos. Por lo tanto, hasta ahí nomás podemos nosotros explicarte, lo demás no. Pero lo que respecta a la primera parte de la pregunta, efectivamente, nosotros solamente podemos practicar y fortalecernos en el otorgamiento como el grupo. Cuando logremos finalmente en la fineza, recibamos esta luz que corrige, el grupo alcance un grado de nivel espiritual de igualdad de forma, allí el grupo recién va a estar preparado para salir afuera y hacer la labor de otorgamiento. Que, ojo, que son simplemente niveles, porque volvemos a repetir, el otorgamiento pleno se logra cuando toda el alma de la Rishon, los 600.000 almas alcanzan los 125 grados de corrección. La verdad es que va cambiando el nombre. Primero se llama grupo, después humanidad y creador. Siempre es el creador. Siempre la relación de la criatura con la luz. Siempre la relación acuérdense que el fin de la creación es la adhesión con el creador. Ser Adán, semejante al creador y adherirse a él. Pero la persona va ascendiendo como en campos que van interconectándose y conectando cada vez más grandes. Los cabalistas explican que empiezan con una parte muy pequeña, que es un grupo
pero después abarcan y ama, y el amor abarca hacia toda la realidad. Por eso que amamos a tu prójimo como a ti mismo es el grado final de corrección que una persona puede alcanzar en el estado 125. Pero se entiende que prójimo no es una materia y con agua, proteína, hidrato de carbono que está frente a mí que yo llamo persona. Prójimo es un concepto mucho más vasto porque es toda la creación. Lo único que fue creado es el deseo y el alma única llamada Adán, por lo cual prójimo es toda la forma de existencia que está en la creación. E incluso hay otra situación que por ahora no percibimos, pero también está. Entonces después ama a tu prójimo como uno mismo, se da cuenta que al final siempre es él con el creador simplemente, con nada más. Y hay una sola alma que se funde, por lo cual la persona va cambiando este aspecto de sentir la interconexión y empieza ese amor o otorgamiento a cambiar con respecto incluso a la humanidad. Por eso que después hay dolores, pero de amor, no de sufrimiento, como en nuestro mundo. Son dolores que en el fondo el cabalista quiere otorgar, pero se da cuenta que las demás almas todavía no pueden recibir, porque no están en igualdad de forma con la luz. A medida que va ascendiendo, va entendiendo cómo está todo interrelacionado, cómo se interconecta, y cómo esto va pasando por niveles, y las almas van bajando y van ascendiendo de acuerdo a su grado, y un sistema cerrado que está todo interconectado. Por eso hay leyes. Sí, sí, muy bien, fue excelente la explicación. Hay muchas corrientes o caminos para ascender a los mundos superiores. ¿Son los diferentes caminos que llegan al mismo lugar o el de Kabbalah, o el de la Kabbalah es más directo? A ver, el camino de la Kabbalah es el método que contiene a todos los demás métodos. Como se explica también que la ciencia de la Kabbalah contiene todas las demás ciencias del mundo. Por lo tanto, si bien es cierto que existen algunos otros conocimientos que tienen partes de este conocimiento, la Kabbalah es la plenitud y la final corrección de toda la humanidad. Y esto tiene que ver con un proceso, que es el proceso de, primero que nada, la conformación de la estructura de las almas, y segundo, la responsabilidad de aquellas almas que comenzaron el proceso de corrección con Abraham. Estas almas que comenzaron el proceso con Abraham se dividen en dos partes. Una parte que va al resto de las naciones, al mundo en general, y otra parte que se transforma en el Kli judío. Los que van al resto de las naciones van y llevan ciertas partes de esta luz y la van revelando. A todas las culturas, civilizaciones del mundo fueron estas chispas revelando. Por lo tanto, en todas las culturas hay ciertas partes de conexión con la sabiduría de la Kabbalah. En los precolombinos, en las tribus de Alaska, en las tribus del Asia, etcétera, etcétera. Pero la único camino final completo es la sabiduría de la Kabbalah. Y esa es la que se está revelando al mundo y que es el único medio para tener la corrección final. Eso nos enseñan los cabalistas y nosotros lo creemos así y así se lo transmitimos a ustedes. Vas a tener que hacer un dibujo, yo creo, acá. Sí, Bogli de Santiago de Chile. Si la Torá es la explicación de los mundos superiores y no físicos, entonces ¿no refleja la verdadera historia del pueblo judío? Hay que explicar los niveles de la Torá, lo que está escrito, y lo que es la Torá. Eso ya lo vimos, pero... A ver, ojo, poniendo los niveles. La Torá es, primero que nada, donde se manifiesta en un papel blanco la escritura negra. Básico. ¿Qué significa eso? El deseo recibir y el deseo otorgar. Por un lado, las letras del alfabeto hebreo están correlacionadas de acuerdo a estructuras perfectas. Cada una de ellas está relacionada con otra. Todas las palabras hebreas están relacionadas, tienen una raíz
y esta raíz también tiene sus conexiones. Que se manifiesta en la rama. Efectivamente. A diferencia del arameo, que es de abajo hacia arriba, el hebreo es de arriba hacia abajo. Pero eso es otra clase. Sí. La gematria, por lo tanto, es que cada letra hebrea tiene un número. Incluso la forma de la letra. Exactamente. Cuando nosotros vemos y leemos la Torá, lo que nosotros leemos es una historia de hechos que acontecieron y que son simplemente acciones de esta realidad. El segundo nivel de esa lectura es la interpretación de esos hechos históricos, y eso se llama el Talmud, que aparecen allí en la Torá. Después existe un tercer nivel que es la interpretación del hecho real con la interpretación del Talmud, que se transforma finalmente en una forma de apreciar y de ver esa historia bíblica. Y lo cuarto es la Kabbalah, que toma esos tres aspectos y le agrega todo el código que significa la gematria, las letras. Y el sistema, pero más profundo dentro de la Kabbalah, es que cuando se lee la Torá, la conexión no está en las letras negras, sino que en el fondo blanco. Por lo tanto, es continuo. Es continuo. No hay separación, no hay puntos. Es un desarrollo. Y habla del desarrollo del alma. Incluso todo está contenido ahí. Todas las almas están, todas las chispas del alma de Adán están contenidas. Ahí está toda la historia de ustedes, todo. De nosotros, de la humanidad, de todos. Porque además tiene 4 niveles y un nivel oculto. Exactamente. Que es el que hicimos al último. El fondo de las letras. Bien. Tenemos otra pregunta, nos quedan 5 minutos. Entiendo por lo que escuché que el Creador nos maneja a su antojo. Entonces, ¿dónde está nuestro libre albedrío? Eso ya lo vimos en una clase. Claro, eso se dio un de fundamento en un tema que se llamaba la libre albedrío, la libertad o la... Sí. Pero bueno, contestémosla rápidamente, don Ricardo. Sí, hay un libre albedrío. ¿Pequeño o grande? Pequeño. Pero depende del grado, cuán más grande sea. Sí, porque después cuando es igual que un niño entra a una sala y tiene un grado poco de libertad de usar, por ejemplo, objetos eléctricos. Claro. Pero el niño crece y se le permite ya usar la electricidad y enchufar y aparatos cada vez más complejos. Porque así sabemos que no se puede hacer daño cuando un niño pequeño no lo cuida, cuando va más grande ya puede utilizar. Es decir, cuando la persona entiende y entra al mundo espiritual y ve las leyes, cómo se rige esta realidad y cómo este es el mundo de resultados y de las raíces nacen estas ramas que nosotros vemos, obviamente la persona empieza después a diseñar ella misma esta realidad y empieza a entender cuáles son las leyes y empieza a tener más libertad de acción porque sabe cómo manejarse, por decirlo así. Por eso que logra cambiar muchas cosas del destino futuro, corrige el pasado. Hay muchas cosas que cuentan los cabalistas. Bien, esas son preguntas ya un poquito más avanzadas. Vamos con otra. ¿Qué es un parsuf? Una estructura espiritual. Después lo vamos a ver bien en la próxima clase, ya empezamos a hablar del parsuf. ¿Qué significa estos dos nombres? Ornimi y Tabur, P... Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Justo en la estructura del parsuf, las partes. Son las partes. Todo que eso tiene uno puede correlacionarla con el cuerpo, pero la idea es la próxima clase lo vamos a ver con muchos detalles. ¿Cómo puede existir el deseo de recibir sin el deseo de otorgar? No existe sin el deseo de otorgar, porque el deseo de recibir de hecho es hay de no hay. Exacto. Y otorgar es existencia de la existencia. Pero a la larga, la persona después, cuando corrige, se da cuenta que aun cuando a él le parecía que era un deseo de recibir, siempre fue otorgamiento en su raíz. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante y quiero que toda la gente venga y coma y quiero ganar dinero con el restaurante que me vaya bien, la raíz está mostrándose, estoy haciendo un ejemplo para que se entienda, no lo tomen literal, pero la raíz puede estar expresando que lo que él quiere en verdad es brindar
amor, cariño con su comida y que todos disfruten lo que él les da. Pero en nuestro mundo se ve como que es un comerciante y pone precio a su restaurante y él lo que desea es ser llenado de público para ganar más dinero. Pero su raíz está revelando otra cosa, que se expresa mal en esta rama porque su deseo de recibir es el que domina y no el de otorgar, siento que la raíz ya está corregido. Y que tiene que ver con nuestro estado en el cual, como dice el señor Cabala, el juez ve con sus propios, juzga con los ojos que ve. Claro. Entonces, para decir que se está sintiendo los cambios de una vez cuando experimenta lo real de lo inusual, no es tan así. No, porque después vas a entender que toda esta realidad y todo lo que pasa, vas a entender cómo esto se relaciona contigo y cómo está ordenado. Si por ahora tú sigues en este mundo, sigues las mismas leyes, el cabalista no es que vive la misma realidad, pero se le presenta lo que está detrás de la materia y lo que explica esta rama, porque empieza a ver las raíces. Por eso que el hebreo incluso nombra las raíces de cómo son percibidas en la raíz, pero que se manifiestan en este mundo. Así que no es eso. Hay cosas que son inusuales, obviamente, porque empieza a avanzar y empieza a entender otras propiedades, porque empiezan a describirse otros sentidos que no estaban en la persona. Son los mismos sentidos, que son las ramas, pero empieza la raíz espiritual de los sentidos que tiene hoy en día. Y son mucho más sentidos que 5 sentidos. Entonces tenemos que llegar a la unidad de un solo cuerpo hasta fundirnos con el Creador. Marta de México, Querétaro. Llegamos a la hora ya. Ya, pero la pregunta, tenemos que nos quedan poquitas. Pasemos unos minutos más. Y el departamento técnico de producción después. Sí, ¿no? Ya, por favor, denos la pregunta entonces. Tenemos que llegar a la unidad de un solo cuerpo hasta fundirnos con el Creador. Podríamos hablarte mucho, pero efectivamente eso es. El máximo estado 125, ¿dónde nos lleva? ¿A una vida física ilimitada o a una vida espiritual eterna? La segunda, una vida cambia. espiritual. Cambia, de hecho las propiedades físicas cambian. Y los cabalistas explican cómo hacer ese proceso. Y la humanidad lo va a vivir. Sí. Cambia todo. Porque, después vamos a ahondar más en eso en otra clase. ¿Qué pasa con las almas que desaparecieron en el diluvio? No lograron formar una sola alma. ¿Qué significa interno tiene? ¿Qué significado interno tiene este hecho? Lo del diluvio y el arca. Eso está escrito en la Torá. Claro, lo que pasa, amigo, que tú estás tomando un tema literal. El diluvio tiene otra connotación según la enseñanza de la Kabbalah y también los animales, el hecho que lo encierra. Tendríamos que decirte que el alma nunca muere, el alma es eterna. Por lo tanto, lo que pereció en el diluvio fueron solamente los cuerpos. Las almas siguen haciendo su proceso. Y esa fue una corrección más de nuestro proceso de... Ahora, ¿la persona pasa por el diluvio en su estado de corrección, en una vida, por ejemplo? Por supuesto, lo que pasa es que el diluvio también tiene... Las aguas tienen otra explicación, pero yo creo que esas son preguntas que... Es un proceso del desarrollo del alma que toda persona que empieza a ascender por los niveles del camino espiritual pasa por ese diluvio y tiene que tomar una decisión ahí, tiene que construir un arca. Y yo creo que es un tema que más adelante vamos a ir estudiando o ustedes van a empezar a estudiar, que es el mismo tema de la historia, por ejemplo, de Egipto, su salida, el éxodo, el faraón, Moisés, Aarón. ¿Qué significan esos nombres? Efectivamente. Esos son propiedades, cualidades de deseos. Entonces no tratemos de entregar tanto y recibir tanta información porque podemos caer en demasiados vacíos. Ahora sí podemos despedirnos y gracias una vez más al equipo técnico, a nuestra moderadora Ani Loera, que una vez más nos ha facilitado esta transmisión y nos ha tenido contacto con el chat con todos los amigos que estamos conectados. Y el amigo Carlito, que siempre nos está bajo los controles. Detrás de cámara está Rafael también, conocido, y Carlos. Y también nuestro jefe Manuel, que es el que lleva todo esto. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a conectar el próximo domingo. Que estén muy bien. Chao.
Hasta luego.